Punto E. Determinar la tensión de cada cuerda en el sistema mostrado en la figura. Aquí tenemos las sogas y el cuerpo que cuelga de ella. Para poder ver mejor el esquema, podríamos enderezar el dibujo y nos quedaría algo parecido a esto. Sabemos que de un extremo a otro tenemos una medida de 10 metros. El cuerpo se cuelga del centro de la cuerda originalmente. Entonces tenemos desde el centro hasta cada uno de los bordes 5 metros. Si trazamos aquí el eje de las Y y aquí el eje de las X, podríamos armar el esquema en el gráfico cartesiano de esta manera. Entonces acá tendríamos ambas tensiones, la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 1 se descompondría sobre el eje de las Y sobre el eje de las X. Con ese ángulo. Como el ángulo es con respecto al eje de las Y, trabajaríamos con seno en el eje de las X y con coseno en el eje de las Y. La tensión 2 también se descompondría en X y en Y. Nótese de que la componente vertical tanto de la tensión 1 como de la tensión 2 llegan hasta este lugar, por lo tanto acá tenemos dos fuerzas, una encima de la otra, que sería T1 por coseno del ángulo y T2 por coseno del ángulo, cada una de las fuerzas de las que estamos hablando. En este problema desconocemos el valor del ángulo, por lo tanto procederemos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos allí un triángulo rectángulo y aquí otro triángulo rectángulo. Estos dos triángulos son congruentes, quiere decir que son iguales. Tomaremos este y lo dibujaremos aparte. Si este es el ángulo de referencia que vamos a tomar, esto significa que 5 es el cateto opuesto y 1 es el cateto adyacente. Para calcular este ángulo utilizaremos la fórmula de la tangente, que es tangente de un ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como dijimos, el opuesto es 5 y el adyacente 1. Sustituimos esos valores, 5 dividido 1 es 5, metro y metro se van. Para despejar el ángulo lo que se hace es pasar la tangente como arco tangente o tangente a la menos 1 hacia la derecha. En la calculadora debemos poner Shift tan y me aparecerá en la pantalla tangente a la menos 1 para a continuación poner 5. Le damos igual y obtenemos el valor del ángulo. Una vez que conocemos el valor de este ángulo, ya podemos plantear las ecuaciones. Vamos a centrarnos en el eje de las Y. Dijimos que hacia arriba teníamos dos fuerzas, T1 por coseno del ángulo y T2 por coseno del ángulo. Estas fuerzas se sumarán, ya que las dos van para arriba, y a esa suma se le restará el peso. Como el cuerpo está en equilibrio, la suma da 0. Así obtenemos la ecuación que está recordada en este momento. Entonces tenemos estas dos fuerzas sumándose menos el peso, y el resultado es 0. Pasamos masa por gravedad hacia la derecha. En los dos términos que tengo como factor común coseno del ángulo, que sale afuera, y adentro me queda T1 y T2, T1 y T2. Sabemos que ambas tensiones son iguales. T1 es igual a T2, por lo tanto, en lugar de T2 puedo poner T1 a continuación. O sea que escribimos la misma ecuación, pero en lugar de T2 escribimos T1. Podemos sumar entonces T1 con T1, me da 2T1. Como quiero despejar T1, pasaré estos dos factores dividiendo, y ahora ya podemos sustituir masa por 5 y gravedad por 9,8. Al operar, obtenemos el valor de ambas tensiones, ya que son iguales.